Les vamos a hablar sobre la estenosis aórtica. Pásale, Kevin. Ya bueno. Entonces, como definición, tenemos que esta estenosis de la válvula aórtica o estenosis aórtica se va a producir cuando la válvula aórtica del corazón se estrecha. Entonces, la válvula no se va a abrir completamente y esto va a reducir y va a bloquear el flujo sanguíneo del corazón hacia la arteria principal del corazón, es decir, la aorta, y por ende hacia el resto del cuerpo. Más adelante veremos una clasificación y dependiendo de esta va a afectar a la gravedad de la enfermedad y el tratamiento dependerá de esto. Entonces va a ser posible que un paciente necesite una cirugía para reparar o reemplazar la válvula y también es importante mencionar que si no se trata esta patología, esta estenosis grave de la válvula aórtica puede llevar a la muerte. ¿Pasan? Bueno, dentro de la etiología tenemos diferentes causas. Tenemos en primer lugar un defecto cardíaco congénito. Esto se da debido a que ciertos niños nacen con una válvula aórtica que solo va a tener dos cúspides, recordando que normalmente la válvula aórtica es tricúspide. Entonces, como pueden ver en la primera imagen hacia la izquierda, en la parte de la izquierda vamos a tener lo que es la válvula normal y en la parte derecha tenemos a la válvula aórtica que va a ser bicúspide. Entonces, este en vez de tener tres va a tener dos válvulas. Bueno, raramente también se suele producir un defecto donde la válvula aórtica va a tener solo una cúspide y se conocerá como unicúspide. Bueno, tener defectos cardíacos congénitos como una válvula aórtica bicúspide va a implicar realizar consultas médicas con frecuencia, entonces es posible que aquí se detecte una de estas anomalías. Luego en la fisiopatología veremos que este tipo de válvulas alteradas van a producir alteraciones mecánicas. Bueno, entre otras etiologías tenemos la principal, ¿no? Que es la acumulación de calcio en la válvula. Bueno, sabemos que el calcio es un mineral que está presente en la sangre y a medida que la sangre fluye repetidamente sobre la válvula aórtica, esta se puede acumular como depósitos de calcio y produciendo una calcificación de la válvula aórtica. Bueno, aunque es posible que estos depósitos de calcio nunca causen problemas, ya que en general la estenosis valvular aórtica va a estar relacionada con la edad avanzada y cuando se produce una acumulación de calcio en realidad no causa síntomas hasta más o menos los 70 o 80 años. Sin embargo, en algunas personas, sobre todo que tengan una válvula aórtica con una anomalía congénita, como la que ya les mencioné, los depósitos de calcios van a provocar una rigidez de las valvas de la válvula aórtica a temprana edad. Bueno, otra causa que también tenemos es una previa fiebre reumática, que como sabemos es una complicación de una infección por amigdalitis estreptocócica que puede provocar formación de tejido cicatrizal en la válvula aórtica. Bueno, este tejido cicatricial puede estrechar la abertura de la válvula aórtica o crear una superficie áspera donde va a ser más fácil que se acumulen los depósitos de calcio. Pásale. Ya, entonces en la fisiopatología vamos a tener que normalmente la válvula aórtica consta de tres válvulas semilunares y cada una de estas se supone que se caracteriza por ser delgada, móvil, flexible y lisa. Entonces en la estenosis aórtica estas válvulas van a perder su conformación normal. Entonces esto va a dar lugar a una pérdida de la movilidad y también al endurecimiento de las mismas. Bueno, las valvas patológicas van a suponer una resistencia al flujo de salida del ventrículo izquierdo, entonces por ende va a aumentar la poscarga y se va a crear un gradiente de presión sistólica entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Ya, pero para que se produzca esta obstrucción del flujo de salida, en realidad tiene que haber un daño valvular significativo. Sin embargo, una vez establecida una obstrucción que sea simplemente de leve a moderada, la progresión de la enfermedad ocurre en la mayoría de los pacientes. Algo importante que hay que destacar es que hay diferencias con respecto al sexo en relación de la compensación hipertrófica que sufre el miocardio. Entonces, por ejemplo, tenemos en la izquierda que las mujeres generalmente tienen una hipertrofia concéntrica. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, el crecimiento del miocardio va a ser hacia el centro. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Va a provocar una disfunción diastólica, ya que este grosor del miocardio no va a permitir que el ventrículo izquierdo se dilate de manera correcta. Entonces, va a tener una disfunción en la diástole. Y por otro lado, en la parte derecha inferior podemos ver lo que sucede en el caso del sexo masculino, donde más se va a producir una hipertrofia excéntrica, es decir, el crecimiento del miocardio va a ser hacia afuera, entonces va a estar extremadamente dilatado y entonces esto lo que va a producir es una hipertrofia, una disfunción sistólica, ya que el ventrículo izquierdo al estar tan dilatado va a tener problemas con la contracción. Pásale.
Bueno, entonces esta estenosis aórtica durante mucho tiempo se consideró como una enfermedad degenerativa, en la que el desgaste a lo largo de los años resultaba en una acumulación gradual del calcio en en las valvas de las válvulas. Bueno, por últimamente ya ha quedado más claro que en realidad es el conjunto de un proceso celular complejo que van a estar activamente regulados y coordinados por unas células conocidas como células intersticiales valvulares, que van a ser células similares a fibroblastos que habitan predominantemente en la válvula aórtica. Bueno, entonces lo que nos dice la fisiopatología actual es que en esta enfermedad van a haber dos fases distintas. La primera, que va a ser la fase de iniciación. Esto va a tener características similares con lo que ya hemos estudiado en la aterosclerosis. Entonces va a estar caracterizada por daño endotelial, infiltración de lípidos y también inflamación. Y también vamos a tener lo que es la fase de la propagación. Aquí vamos a tener que estas células intersticiales valvulares van a asumir un fenotipo similar a los osteoblastos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a impulsar una perpetuación del ciclo de calcificación de la válvula y van a tener similitudes con la formación de hueso esquelético. Pásale. Ya, entonces tenemos lo que ya les había mencionado, tenemos a la fase de inicio. Bueno, entonces aquí las lesiones valvulares tempranas se van a caracterizar por presentar un daño endotelial. Entonces va a haber depósito de lípidos, infiltrados inflamatorios crónicos y microcalcificaciones. Bueno, se cree que el evento iniciador de todo esto es una lesión en el endotelio valvular. ¿Y esta lesión por qué se va a dar? Se va a dar debido a estrés mecánico u otros factores de riesgo. Entonces aquí un importante factor de estrés mecánico lo vamos a entender mejor en los individuos que tienen válvulas aórticas bicúspides, que ya les había mencionado al inicio en la etiología, que en realidad constituyen más o menos del 1 al 2% de la población general. Entonces aquí, como ya les mencioné, la estructura de la válvula va a estar alterada y va a dar como resultado una hemodinámica anormal. Entonces esto va a aumentar los esfuerzos mecánicos. Entonces, es por esto que los pacientes con válvulas aórticas bicúspides casi siempre van a desarrollar una estenosis aórtica. Y en general van a requerir una intervención mucho más antes que los pacientes que tienen una estenosis aórtica, pero con válvulas tricúspides normales. Bueno, entonces, después de la lesión endotelial, las partículas de lipoproteína de baja densidad como LDL y otras lipoproteínas se van a acumular en la capa fibrosa subendotelial y van a sufrir modificaciones oxidativas. Luego vamos a ver un esquema que explica mejor todo esto. Bueno, entonces todo este entorno inflamatorio lo que va a provocar es que se recluten macrófagos, células T, mastocitos, los cuales lo que van a hacer es aumentar la expresión de moléculas de adhesión celular. Bueno, estas células inmunes también van a producir citocinas proinflamatorias y enzimas proteolíticas, que lo que van a hacer es promover y mantener los procesos fibróticos y de calcificación de la válvula. Y también al mismo tiempo, las LDL oxidadas son citotóxicas. Ya, pásale. Ya, entonces aquí en cambio tenemos la segunda fase, que es la fase de propagación. Bueno, en esta fase de propagación, la fibrosis se va a caracterizar por presentar fibrosis y calcificación. Entonces, los estudios de imágenes histológicos y no invasivos han establecido que la calcificación es un hallazgo omnipresente durante esta progresión, específicamente de esta enfermedad. Ya, entonces aquí se va, como ya les mencioné, se va a crear un medio inflamatorio por las lesiones valvulares. Entonces las células intersticiales valvulares se van a activar. Entonces al activarse van a estimular y van a hacer que proliferen, van a producir colágeno, van a secretar proteasas. En estas proteasas van a estar incluidas las metaloproteínas de la matriz y las catepsinas. Entonces aquí todo esto lo que va a hacer es que van a promover la remodelación de la matriz extracelular y todo esto va a dar como resultado la acumulación de tejido fibroso desorganizado y va a proporcionar un andamio en el que se pueda comenzar la nucleación de diferentes cristales de fosfatos de calcio. Bueno, también hay que destacar que los macrófagos y estas células intersticiales valvulares van a liberar vesículas extracelulares calcificantes, que van a ser parecidas a las vesículas de la matriz creadas en el hueso normalmente. Ya. Otro factor que es muy importante destacar en esta fase de propagación es la apoptosis. Bueno, esta apoptosis va a estar promovida por las condiciones inflamatorias que están en la válvula y media la calcificación al generar cuerpos apoptóticos. Entonces, estos cuerpos apoptóticos pueden actuar de manera similar como un nido para microcalcificaciones.
Ya, también la formación ya con todo este entorno inflamatorio que va a predisponer a la formación de diferentes calcificaciones, esta formación de nuevos cristales de hidroxiapatita proporciona más sitios de nucleación para la deposición de calcio y obviamente que se siga dando esta respuesta inflamatoria. Entonces, esta respuesta inflamatoria también va a dar como resultado una mayor acumulación de calcio y obviamente un endurecimiento de la valva de la válvula aórtica. Entonces, todo esto a su vez va a aumentar el estrés mecánico y las lesiones. Y como sabemos, este mayor estrés mecánico lo que va a hacer era aumentar la deposición de calcio. Entonces, todo esto es un ciclo de calcificación autoperpetuante en el que dominan los mecanismos proteostogénicos que van a agravar la calcificación y disfunción valvular. Pásale. No, regrésale. Ya. También tenemos un factor que es muy importante mencionar, es la fibrosis de la válvula aórtica que se produce por todo lo antes mencionado, que es una característica esencial de la estenosis aórtica y que también va a contribuir al proceso de calcificación y de remodelación fibrótica, y que lo que va a hacer es aumentar la rigidez de las valvas. También diferentes estudios han determinado que este proceso de fibrosis es el proceso predominante en la enfermedad de conducción en pacientes más jóvenes que tienen una valvulopatía aórtica por tener una alteración congénita que son tener las válvulas bicúspides. Ya, también algo que cabe destacar es que se ha corroborado que las mujeres necesitan menos calcio valvular para desarrollar la misma gravedad de estenosis aórtica y además son propensas a la acumulación de más fibrosis valvular, por lo tanto serían como un grupo de riesgo frente a los hombres. Pásale. Bueno, aquí tenemos un esquema. Espérate, voy a solicitar el control. Me das que bien, por favor. Ya, bueno, aquí tenemos un esquema que resume todo lo que les he explicado de la patogenia de la estenosis aórtica. Entonces, en esta parte de aquí, como ven, tenemos a la parte de iniciación y de aquí para acá tenemos a la fase de propagación. Bueno, en la fase de iniciación, como habíamos dicho, se creía que el evento iniciador iba a ser una lesión en el endotelio valvular. Bueno, como habíamos quedado, esta lesión normalmente podía ser mecánica y era suele ser en la mayoría de la población con esta enfermedad al presentar una válvula aórtica que sea bicúspide en lugar de ser tricúspide. Bueno, entonces nos decía que esta lesión endotelial lo que va a hacer va a predisponer a que diferentes lipoproteínas como es la LDL y la lipoproteína A, lo que van a hacer es que se van a acumular en la capa subendotelial y aquí como ven van a sufrir una oxidación que las va a alterar, una modificación oxidativa. Entonces, estas modificaciones oxidativas lo que va a hacer es activar una respuesta inflamatoria, donde se van a reclutar monocitos, se van a reclutar macrófagos, células T, se van a reclutar mastocitos. Bueno, todo esto va a crear un entorno inflamatorio que lo que va a hacer es que va a activar a las células va a activar a las células intersticiales de las válvulas, que son las que ya les había mencionado. Entonces, estas células intersticiales valvulares, que están aquí normalmente, con todo este entorno inflamatorio que se produce, lo que va a hacer es que van a ser activadas. Bueno, y al ser activadas van a pasar dos cosas que yo ya les había mencionado en la teoría. La primera es que van a adquirir una función osteolástica que, como sabemos, van a formar microcalcificaciones. Estas microcalcificaciones a su vez con el tiempo se van a acumular y entre ellas van a formar macrocalcificaciones que lo que van a hacer es producir una injuria en el endotelio, es decir, otra lesión endotelial que lo que nos va a hacer es llevar al primer punto. O sea, otra vez se van a acumular lipoproteínas, otra vez se va a producir una respuesta inflamatoria. Es por esto que yo les había mencionado que era como un ciclo. Bueno, esto pasa en la fase de propagación. Y lo otro que va a pasar es que estas células intersticiales valvulares activadas van a producir una remodelación de la matriz extracelular que se va a consolidar en una fibrosis. Bueno, en la parte de abajo tenemos lo que sucede en la remodelación del miocardio. En el primero tenemos un miocardio normal, ilustrativo, luego tenemos cuando ya se empieza a hipertrofiar, es decir, ya como acto compensatorio los miocitos empiezan a hipertrofiarse. Después cuando se produce esta fibrosis desordenada que les comenté y cuando ya esta fibrosis ya está totalmente establecida, que es cuando ya se va a producir este endurecimiento de las valvas de la válvula aórtica. Pásale.
Ya, entonces ahorita que ya hemos entendido cómo funciona esta enfermedad o la fisiopatología de la misma, entonces vamos a tomar en cuenta los factores de riesgo. Como ya les había mencionado, esto se produce en una edad adulta, entonces un factor de riesgo es ser de una edad avanzada. También los defectos congénitos que les he venido mencionando, que van a producir una hemodinámica alterada, como es la válvula aórtica bicúspide en lugar de tricúspide. También infecciones previas, como habíamos visto en la etiología, un factor desencadenante puede ser una fiebre reumática previa. También diferentes cardiopatías, ¿no? Por ejemplo, personas que tengan los lípidos altos, que tengan obesidad, todo esto lo que va a hacer es aumentar la lesión, los lípidos que se infiltraban en la capa del miocardio. También otro factor de riesgo son las enfermedades renales crónicas y otro factor de riesgo son las radiaciones que se hayan tenido en la zona del tórax. Esto también va a ser un factor de riesgo para que se desencadene esta enfermedad. Pásale. Ya. Bueno, aquí para mencionar rápidamente la clasificación, la vamos a dividir según los estadios de la enfermedad en pacientes con estenosis de la válvula aórtica. Esta clasificación también es muy importante para el tratamiento que les va a hablar posteriormente mi compañera. Entonces, bueno, tenemos diferentes estadios que también están en la siguiente diapositiva. Tenemos al estadio A, que la descripción se va a decir que es cuando un paciente está en riesgo, entonces va a haber una esclerosis de la válvula aórtica. También tenemos al factor de riesgo que les había mencionado, la válvula aórtica bicúspide. En el estadio B va a tener una descripción de carácter progresivo, donde van a haber cambios reumáticos o calcificación valvular leve, y también va a haber una moderada con movilidad de las valvas, o sea, la movilidad de las valvas va a estar reducida. Ya también los volúmenes máximos van a variar según el estadio en el que se encuentre. Ya tenemos también al estadio C1, donde la estenosis aórtica asintomática severa, o sea, es decir, aún sigue siendo asintomática y va a tener una función ventricular izquierda normal, lo que explicaría que aún no presente ningún tipo de síntoma cardíaco. Bueno, aquí lo que va a haber es una calcificación severa, van a haber cambios reumáticos y la movilidad, al igual que en la anterior, va a estar reducida en las valvas. De igual manera, los volúmenes máximos van a estar aumentados. Pásale. Ya en el estadio C2, el paciente sigue siendo asintomático, la estenosis aórtica es severa y tiene una fracción de eyección que ya es menor al 50%. Aquí la calcificación va a ser severa, los cambios reumáticos van a tener igual una movilidad reducida de las valvas. En el estadio de 1, la estenosis aórtica ya es grave y ya tenemos que es sintomática. Entonces, esto lo que nos indica es que ya hay un daño en el ventrículo. Entonces, ya por eso ya se producen síntomas cardíacos. La calcificación es severa, de igual forma tenemos que la movilidad de las válvulas puede estar reducida y los volúmenes máximos van a estar aumentados. En el estadio D2, la estenosis aórtica ya sigue siendo sintomática, es grave, de bajo gradiente y la fracción de eyección menor al 50%. Igual vamos a tener una calcificación severa y la movilidad de las valvas reducidas. Y por último, en el estadio D3, la estenosis aórtica obviamente sintomática, es severa, de bajo flujo y de bajo gradiente con fracción de eyección normal. La calcificación es severa y la movilidad de las válvulas va a estar reducida. Pásale. Ya. Bueno, tenemos a las manifestaciones clínicas. Bueno, la estenosis aórtica es una enfermedad que es progresiva, en la que los pacientes pueden permanecer asintomáticos durante mucho tiempo, como vimos en los diferentes estadios. Bueno, debido a esta lenta progresión de la enfermedad, los síntomas iniciales generalmente pasan desapercibidos o generalmente se atribuye a que es simplemente por la edad avanzada. Es por esto que es de gran importancia realizar una historia clínica minuciosa. Bueno, vamos a tener que hay tres síntomas cardinales, tres síntomas importantes, que son la disnea de esfuerzo, la angina de pecho y el síncope. Bueno, en estos estadios avanzados de la enfermedad se van a presentar síntomas y signos de falla cardíaca. El síntoma inicial más común de la estenosis aórtica es la disminución de la tolerancia al ejercicio, la fatiga, la disnea de esfuerzo, y esto en realidad se debe a la elevación de la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole, que ya les había explicado en la fisiopatología. Bueno, esto también se va a producir, como ya vimos, dependiendo si es hombre o mujer, de las hipertrofias concéntricas y excéntricas, que el corazón, el ventrículo izquierdo, no va a ser capaz de enviar toda la sangre al cuerpo, y es por esto que no va a estar
adecuadamente oxigenado. Bueno, también tenemos la angina de pecho, que esta en realidad va a estar asociada sobre todo a pacientes que al mismo tiempo tienen alguna enfermedad coronaria, y también el síncope. Bueno, aquí estos números que vemos al lado, por lo general son los años de muerte en promedio. Por ejemplo, tenemos que la muerte en promedio es en promedio de 2 años en pacientes con síntomas de falla cardíaca, es de 3 años en aquellos que presentaban síncope y de 5 años en pacientes con angina de pecho. También nos mencionaba que la muerte súbita es rara en pacientes asintomáticos, sin embargo es una causa frecuente de muerte en pacientes sintomáticos. Pásale. Regrésale. Ya, bueno, aquí está lo que les había explicado de estos 3 síntomas cardinales, por qué se daban. Bueno, aquí sabemos que este es por la hipertrofia del ventrículo izquierdo y obviamente la disfunción sistólica que se produce, la disfunción de eyección del ventrículo izquierdo, la angina de pecho también nos mencionaba que se daba por un desequilibrio entre las necesidades miocárdicas elevadas de oxígeno y la disponibilidad disminuida del mismo. Y también por lo que les mencioné que los pacientes normalmente también se acompañan de una enfermedad coronaria. Y el síncope también se explicaba, bueno, decía que estaba asociado con diferentes cosas, entre ellas las arritmias ventriculares, la caída de la presión arterial. Esta sobre todo se daba por una respuesta inapropiada de los vasoreceptores. Pásale. Bueno, les voy a mencionar rápidamente acerca del examen físico, ya que mi compañero va a hablar de esto en el diagnóstico. Pero bueno, aquí vamos a tener que se puede palpar, es importante en estos pacientes realizar diferentes tipos de exámenes. Entre estos, la palpación del pulso carotidio y la determinación de la amplitud del mismo, la auscultación de la localización, intensidad, duración y radiación del soplo sistólico cardíaco, recordando que el soplo en esta enfermedad va a ser mesosistólico, y la evaluación del desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. También se deben buscar signos de insuficiencia cardíaca, ya que al existir esta hipertrofia del ventrículo izquierdo, posteriormente estos pacientes pueden presentar insuficiencia cardíaca. Y también recordar que en estenosis aórtica, que ya es severa, el pico de presión aórtica ocurre después de la sístole y la amplitud del pulso disminuye. Pásale. Ya, aquí lo que les había mencionado, que el soplo en la estenosis aórtica va a ser mesosistólico, es decir, va a durar toda la sístole, como podemos ver aquí en el primer ruido. Y también que una característica es que este se puede irradiar a las arterias carótidas y en otros casos se irradia al ápex, donde se va a conocer esto como el síndrome de Gallavardín. Y ya, pásale. Pásale, por favor, pásale a la siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí, Samir, sí se te escucha. Pásale, por favor, a la siguiente. Esto ya mencionó mi compañera. Pásale. Listo. Entonces, les voy a hablar acerca del diagnóstico. Se va a considerar una radiografía de tórax, un electrocardiograma y una ecografía transtorácica. Les voy a hablar cada una de estas. En la radiografía de tórax, esta se puede presentar normal en los pacientes que tengan estenosis aórtica, aunque en ciertos casos se puede observar una dilatación de la aorta ascendente, pero no se encuentra relacionado con la gravedad hemodinámica que presenta el paciente, y también pueden observarse en anomalías intrínsecas de la pared de la aorta, es decir, que no es muy indicativa de esta patología de la estenosis aórtica. También se puede observar en ciertas ocasiones lo que es la calcificación del anillo valvular, y generalmente se va a encontrar una silueta cardíaca de aspecto normal, y ya en fases avanzadas de la enfermedad pueden haber hallazgos de hipertensión pulmonar. En cuanto al electrocardiograma, el hallazgo clásico va a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero en muchos pacientes, incluso con estenosis aórtica severa, no tienen criterios electrocardiográficos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Otros hallazgos dentro del electrocardiograma de la estenosis aórtica son el crecimiento de la aurícula izquierda, desviación del eje a la izquierda y el bloqueo de la rama izquierda, aunque estos tampoco son específicos de la estenosis aórtica. Y también en alrededor de los 2/3 de los pacientes con estenosis aórtica leve a moderada pueden presentarse una depresión del segmento ST mayor a 1 milímetro con el ejercicio.
Refiriéndonos a la ecocardiografía transtorácica, esta nos va a brindar mucha información de lo que es diagnóstico, morfología, la función y la hemodinamia de la enfermedad valvular, y también nos ayuda a determinar el momento óptimo de las intervenciones. Para poder definir la severidad hemodinámica y la gravedad de la estenosis, mediante este método diagnóstico existen mediciones que hay que tener en cuenta, como es la velocidad máxima transvalvular, el gradiente de presión media y el área valvular. Se recomienda la ecografía transtorácica en pacientes con estenosis aórtica que van a presentar un cambio en los síntomas o nuevos hallazgos en el examen físico. Por eso es muy importante instruir al paciente que ante cualquier cambio en su estado sintomático informe oportunamente. Aunque también algunos pacientes pueden ser indicados otros estudios, como es la prueba de estrés, la ecocardiografía transesofágica, la cateterización cardíaca, la tomografía y la resonancia magnética cardíaca. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, básicamente en los casos de estenosis aórtica severa se va a evitar fundamentalmente la actividad física. El tratamiento médico se va a dirigir al control de las patologías asociadas, como es el caso de la hipertensión arterial, la falla cardíaca y la enfermedad coronaria con beta bloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es importante mencionar que los beta bloqueadores se deben evitar en caso de pacientes con estenosis aórtica severa debido a que pueden producir una depresión miocárdica y posteriormente llevar a un fallo cardíaco. Como habíamos visto anteriormente, la angina de pecho es una de las manifestaciones clínicas. Es por eso que en estos casos es recomendable usar la nitroglicerina. El reemplazo valvular aórtico es el procedimiento quirúrgico recomendado en pacientes con estenosis aórtica en estadio D e incluso también en aquellos con estadio B que son sintomáticos. Y también se recomienda en pacientes con una fracción de eyección menor al 50%. La implantación valvular aórtica transcatéter va a ser una alternativa en el tratamiento de la estenosis aórtica severa en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico, es decir, que tienen un riesgo de muerte mayor al 50%. Pásale, por favor. Listo, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, chicos, veamos cómo es el aporte para esta valvulopatía el día miércoles en el foro. Nos vemos ahí. Hasta luego, chicos. Listo, Doc, hasta luego.